¿Qué tal, estudiantado? Bienvenidos al Instituto Frontera, la prepa en línea. La materia que estamos llevando a cabo es geografía y estoy muy contento de participar con ustedes el día de hoy. Bien, Víctor Soriano decía que tal vez no escribamos la historia, pero sí cambiaremos la geografía. No solamente podemos contextualizar esto a las guerras que generalmente cambian la geopolítica, sino que también la economía cambia, también la cultura cambia y por ende la sociedad y los individuos cambian. Entonces, la geografía cumple una parte muy fundamental en el desarrollo de la sociedad, de la civilización y de la demografía. Bien, como hemos platicado ya a qué se refiere la geografía, volvemos a hacer una pequeña reflexión o repaso de ella. Se refiere al paisaje del territorio. Estudiamos el sentido físico del planeta como el conocimiento de diferentes elementos que lo componen y cómo se interactúan la vida tanto de la cuestión biológica con la cuestión humana o la cuestión de las cosas físicas como las piedras, como los cerros, la tierra, etcétera, con la interacción que tiene con el ser humano, la atmósfera, la geósfera, la hidrosfera, la biosfera y la antropósfera, que dijimos que tiene que ver con el desarrollo del ser humano. Y también es el estudio de cómo estas cosas van modificándose a través del urbanismo o de cambiar de rural a urbano y cómo toda esta demografía, todo este cambio, todo este cambio de migración, este cambio de población, cómo nos vamos distribuyendo, cómo nos vamos organizando, entre otras cosas. Esta es la parte de la geografía que nos interesa. Bien, y el día de hoy quiero enfatizar en la geocultura. La geocultura es la combinación o la relación, la interacción o la transversalidad que existe entre la geografía y la cultura. Es decir, recuerden que dijimos que cultura incluye costumbres, tradiciones, comportamientos, acciones, leyes, morales, lo que es bueno, lo que es malo, y también la parte de la cultura es la parte que se puede evolucionar o transformar. Sin embargo, es importante recalcar aquí que la cultura no cambia hasta que la conciencia de las personas, el sujeto, la sujeta, los individuos cambia. Es decir, la cultura es modificada, guiada o transformada por los niveles de conciencia. Entonces, es el conocimiento, y esto ya me gustaría aclararlo desde aquí, el conocimiento de las cosas modifica las culturas. Y si la cultura es modificada por la epísteme, por el conocimiento adquirido, entonces la geografía también muda, también cambia. Cuando llegamos a un pueblo en donde hay cierta cultura y hay personas que empiezan a estudiar por qué se practican tales tradiciones o tales costumbres y empiezan a dar un patrón de cambios o empiezan a modificar esa cultura, entonces el conocimiento de las personas empieza a modificar de rancho en un pueblo y de pueblo en una ciudad, etcétera. Pero es a través del desarrollo económico, social, político, que se va modificando la cultura de las personas. Entonces, es el conocimiento quien nos trae a la luz de la conciencia, que a su vez modificará los niveles de cultura o de conciencia. La cultura, pues podemos decir que se extiende de diferentes maneras a diferentes geografías. Normalmente le llamamos grupo étnico o grupo religioso, incluso grupo sindical o grupos o partidos políticos, y los generamos como una política, ¿no? O los generamos como una cultura. Quiero establecer aquí, y de una vez lo aclaro, aunque esto es un poco filosófico, como la geografía está influenciada por la filosofía, y la filosofía como también influencia la geografía. Primero voy a establecer lo que es la ideología, que ahorita se habla de ideología de género, que se habla de este asunto, de aquello, y sin estigmatizar nada, generalmente la ideología es algo que no está comprobado. A veces dicen que las personas adultas son muy idiáticas. Sin embargo, tenemos muchas ideologías de muchos tipos, o sea, tenemos ideologías políticas que son normalmente, pues,
teorías no comprobadas o no democráticamente no aceptadas o no reconocidas para un desarrollo sustentable o un desarrollo económico integral, como el fascismo, como el totalitarismo, que son ideologías de corrientes sociales o políticos sociales. También tenemos la ideología de la religión, la teología, que generalmente está basada en doctrinas, en enseñanzas, en costumbres, en hábitos. O también tenemos la ideología en la filosofía, que son corrientes no comprobadas o hipótesis, postulados que se tienen ahí como premisas que no están en la comprobación. O también tenemos las ideologías del prejuicio social. Eso de, a mí se me ocurre esto. Entonces, en cada área geográfica, todos estos temas de los que les estoy hablando existen. Por alguna razón se hacen, y les voy a platicar una pequeña anécdota aquí. Resulta que estaba una pareja tradicional, ¿no? El chavo dice, yo voy a hacer la cena del Thanksgiving, de la Acción de Gracias. Y bueno, pues está bien, su pareja le dijo que estaba bien. Entonces él va y parte el pavo en dos partes y cose una parte del pavo y luego cose la otra parte del pavo. Entonces su pareja le dice, oye, mi amor, ¿y por qué cocinas? ¿Por qué partes el pavo y lo cocinas en dos momentos, en dos tiempos, si lo puedes cocinar? No, pues es que así lo hacía mi mamá. Ah, pues vamos donde está la suegra. Entonces llegan con la suegra, oye, queremos saber tú por qué cocinabas primero la mitad del pavo y luego la otra mitad. No, pues es que así lo hacía mi mamá. Ah, pues afortunadamente vive la abuela. Entonces van con la abuela y dicen, oye, abuela, mira, estábamos cociendo el pavo, pero nos pues, cocemos la mitad y la otra mitad. ¿Cómo aprendiste tú a hacer eso y por qué lo hacías? Entonces dice, bueno, es que en los tiempos cuando yo era joven, cocinar el pavo era difícil hacerlo en un horno porque los hornos eran muy pequeños. Entonces cocinábamos primero la mitad y luego la otra mitad. Ah, ese conocimiento modifica la cultura, pero también modificó la geografía. ¿Por qué? Porque a lo mejor en un tiempo demográfico, en un tiempo antropológico, histórico, las cosas se hacían de una forma. Y digo antropológico porque lo que estudia digamos, el desarrollo cultural o el desarrollo demográfico, el desarrollo histórico del individuo, no solo es la historia, sino también la antropología, qué utensilios usaban, qué medios usaban, y entre todo ese conjunto de cosas existe algo que llamamos cultura. Entonces, es la cultura que es lo que identifica a los pueblos, que le da sentido de pertenencia, sentido de arraigo. Esta parte de la cultura es en la que es modificada por la cuestión geográfica. Generalmente llegamos a un pueblo o a una ciudad o a un rancho y decimos, esto allá lo hacemos así. Esto lo hacemos de esta manera de donde yo vengo. Llega un momento en que le caes gorda a la gente porque está haciendo comparativos constantes de cómo es la cultura en ese lugar comparándolo con tu cultura. Y entonces esto hace que se desarrollen ideologías, prejuicios y sentido de qué trae esta persona, qué nos viene a enseñar, qué nos viene a decir. Si nosotros siempre lo hemos hecho así, no aceptamos cambios. Y esta parte, ya sea política, social o religiosa, existe en todos los ámbitos humanos. Y aquí tengo un mapita del Estado de México, de Hidalgo, perdón, de Hidalgo, en donde están de diferentes colores las ciudades. ¿Cómo podemos abordar, dice la pregunta, que ante una cuestión X o ciento de cuestionamientos, sean del tipo teórico o sean prácticas, en cada cultura existen 2 decenas de grandes culturas ideológicas existentes, las 2 decenas de grandes religiones en el mundo, por ejemplo, las ideologías sociopolíticas que existen y otras docenas o millares de filosofías que existen en el mundo que son tan diversas y que tienen tantos cientos de puntos de vista diferentes o hechos prácticos. ¿Cómo podemos comprendernos? ¿Cómo podemos llegar a una ecuanimidad o a un sentido de otredad o a un sentido democrático para saber que a pesar de que tú eres diferente, que muestras una tendencia cultural diferente, me toca aceptar tu cultura como a ti aceptar la mía y sobrellevarnos y comprenderlos y aceptar la diversidad cultural, pero a la vez que esa aceptación de otredad también me permita comprender mi estado cultural y que yo no tengo por qué imponer
mi cultura sobre otra persona. Y geográficamente lo que ha pasado es que desarrollamos guerras con tal de colonizar, con tal de imperializar o con tal de transculturalizar las cosas o las ciudades o los pueblos, y eso es lo que hemos hecho de una de otra forma, ¿no? Los misioneros lo hicieron con el cristianismo, los cristianos lo hicieron con los musulmanes pues respondieron al ataque, disculpen, y se hacen una masa de dos culturas que llega un momento en que no se pueden llevar entre sí por la falta de aceptación cultural que tenía que ver con un asunto geográfico. No sé, me estoy explicando, pero cómo la cultura, tanto en la filosofía, en la política, en la vida social, en la vida geográfica o demográfica, modifica los estados de conciencia del ser humano. Por otra parte, la geocultura, cómo ponerse de acuerdo en todo con los aborígenes, por ejemplo. Que nuestra psicopedia, que nuestra dialéctica, que el espiral, que el laberinto de nuestras respuestas teóricas y prácticas sobre la misma cuestión. No sé, la muerte, por ejemplo. Unos creen en la resurrección, otros creen en la inmortalidad, otros creen en el renacimiento, otros creen en la reencarnación, etcétera. Y hay otros que creen en el no ser, en el ya no existir. Y no nos logramos poner de acuerdo en estas doctrinas o en estas corrientes ideológicas o filosóficas. Sin embargo, hay algo que sí comprendemos, que todos tenemos sentido de curiosidad sobre el futuro. Entonces, a lo mejor aquí la filosofía perenne pudiese cumplir una función. El punto aquí es que, dependiendo en qué área geográfica hayas nacido, es el contexto o la interpretación en general o normativa sobre la muerte. Es decir, si eres oriental, generalmente no hablan de un lugar como el limbo, el infierno, el cielo, el purgatorio, generalmente no. Bueno, algunos de ellos hablan del jardín, del paraíso. En el Medio Oriente está más claro que el paraíso, para el cristianismo el cielo, etcétera. Pero depende de qué área geográfica has desarrollado tu vida, se desarrolla una creencia acerca del futuro después de la muerte. Es increíble cómo la geografía modifica los patrones ideológicos o doctrinales, ¿no? No se puede hacer sincretismos ideológicos o culturales. Sí, sincretismo es como hacer un híbrido, pues. No, normalmente hacemos eso y lo que damos como resultado es un espíritu colonizador, ¿no? El chamanismo, por ejemplo, que es la mezcla de lo que se conocía como cristianismo, con judaísmo, con paganismo y todo este rollo hasta que la brujería y todo se da el santerismo y entonces decimos, mira, esto ya es la verdadera religión. Entonces, aquí entramos en esta cuestión ideológica o cultural que la determina la geografía, ¿no? Ni siquiera gastronómicamente podemos hablar que todas las culturas están de acuerdo, al contrario, ¿no? La gastronomía modifica, no se come en Sinaloa como se come en Monterrey, digamos que en Sinaloa comen mariscos, en Monterrey se come cabrito, en Baja California se come carne asada, en Oaxaca se come, iba a decir coyotas, pero eso es en Sonora, se comen estas tortillotas que iba a decir, en Puebla se come mole, etcétera, ¿no? En Yucatán se comen volcanes, etcétera, ¿no? Modificamos la gastronomía, depende de la cultura. Entonces, la geografía cambia la cultura, por eso le llamamos geopolítica. ¿Qué podemos decir de la religión? Aquí hay varios datos curiosos que quiero que se anoten. Cuando yo era muy joven, muy joven, tenía 15, 16 años, me fui a un seminario a intentar hacer el trabajo, pues digamos, hermenéutico, homilético, hacer una homilía, compartir en iglesias, ¿no? Y me fui percatando de algunas veces que fuimos a misiones, de que la gente en los pueblos es muy hermética a nuevas corrientes doctrinales. Pero cuando vivo en la ciudad, me doy cuenta que la gente de los pueblos, de los ranchos,
cuando llega a la ciudad, llega con cierto sentido de anonimato, llega con cierto sentido de falta de identidad, falta de arraigo, que busca dónde sentirse aceptado, dónde sentirse cómodo, dónde aceptar, dónde creer, dónde crecer. Y en ese entorno es como la religión acapara al nuevo ciudadano, al migrante, y lo empieza a hacer adepto. Y esa adopción que él empieza a apropiarse, que antes podía perseguirte porque tú tenías una religión, ahora cree en tu religión. De hecho, ahora es de la religión que antes atacaba y que no creía. Y no ameritan, fíjense bien, no se le amerita generalmente al cambio geográfico, o sea, a la migración, la función de la transformación cultural de la religión. Entonces, me gustaría muchísimo que noten en las fronteras, como Tijuana, como Juárez, como Piedras Negras, como Matamoros, etcétera, es más fácil que haya gente de diversidad religiosa que en los pueblos. Y tiene que ver con la geografía, pues. Entonces, este asunto geocultural tiene que ver con la geografía. Ahora, si tú, por ejemplo, naces en el Medio Oriente, muy seguramente serías musulmán. No sé si sería chiita, etcétera, pero o si naces en Asia, muy probable fueras hindú. No sé qué corriente de hinduismo serías, pero serías hindú. Y si naces en Occidente, en América o en Europa, generalmente son cristianos. No sé qué tipo de cristianos, si cristiano católico ortodoxo, católico romano, etcétera, o si vas a ser protestante, pero al final, cristianismos. Entonces, digamos que el planeta está dividido en 4 grandes religiones: el judaísmo, los musulmanes, el cristianismo en todas sus formas y expresiones, y los hindús en todas sus formas y expresiones. Bueno, tenemos un grupo que es el ateísmo, que generalmente se le atribuía a Rusia o a los países de la URSS, de la Unión Soviética, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que eran ateas. Pero generalmente es porque decían que Carlos Marx era ateo, pero no hay ninguna demostración epistemológica para demostrar eso. Sin embargo, sí hay áreas geográficas de Asia Mayor o de Rusia o de todos los países alrededor que hay cierto sentido de ateísmo, pero eso no quiere decir que lo podemos mencionar como el cristianismo en Occidente. Otra cosa que creo que es importante es, tú naces de cierta religión y te quedas en esa cierta religión no por convicción o no por experiencia, sino por cultura, por herencia. Entonces, importante entender cómo la geopolítica hace una función y un desarrollo en las personas. Espero a la hora que si tú estudias ciencias políticas, si estudias administración, ingeniería, si estudias contabilidad, o sea, pedagogía, psicología, al final va a llegar el momento en que la geografía va a cumplir una influencia muy fuerte sobre tu carrera. La identidad de las distintas sociedades humanas se basa en un sinfín de características que se encuentran en un eterno proceso de creación al interior de las acciones de sus miembros. Es entonces a partir de algunas de estas concepciones de la actividad religiosa interactuamos arrastrando o jalando la influencia que tienen los aspectos de la vida e identidad social. Lo anterior lo haremos a partir de los siguientes cuestionamientos. Número 1, ¿por qué para el pensamiento humano es importante lo sagrado? No importa de qué religión seas, es más, no importa si tienes religión, hay algo que es sagrado para nosotros. Para algunos es sagrada la lectura, para algunos es sagrada la educación, para otros es sagrada la familia, o para otros es la sagrada familia, que es diferente, completamente, ¿no? Uno es un contexto ya religioso y el otro es un contexto más espiritual, laico. Entonces, la comida, el momento de la comida puede ser un momento sagrado. Entonces, yo les pregunto a ustedes, la geografía determina qué contacto tenemos con lo sagrado. Y si se supone que debe ser el mundo profano, o si existe una preocupación para evitarlo, o sea, hay algo que podemos decir que es profano, o podemos decir que hay herejía, o podemos decir que hay apostasía, podemos decir que existen todas estas cosas solo porque alguien en una reunión, digamos, cultural de un pueblo,
que alguien llega y dice, oye, siempre habíamos creído así, nuestra religión está, pero yo tengo una nueva opinión, tengo un nuevo pensamiento. En ese momento puede ser atacada de hereje, de traidora o de traidor, puede ser atacado de apóstata, ¿no? De profano. En ese momento, ¿por qué? Porque está modificando un patrón conductual o cultural o religioso en ese entorno social. Es que este entorno geográfico me da sentido de arraigo. Yo pertenezco a esta familia, yo pertenezco a este pueblo, pero cuando cambias de ideología o de doctrina, inmediatamente eres excluido de la geografía de tu pueblo. Entonces, ¿de dónde surge la necesidad de tener algo a lo sagrado? ¿Realmente nace en el cerebro, como muchos científicos dicen, o nace de esa necesidad de reconocimiento que hay algo superior? Bueno, otro tema, espero que quede claro cómo explicaba la cuestión de la religión en la influencia geocultural. Desde la gastronomía, que la vez pasada les quedé viendo algunas cosas, aquí quiero mencionar 17 comidas que se consideran autóctonas, originarias y que serían sagradas, como los tacos de carne asada. Tijuana se ha vuelto famoso por su concepto de comida urbana. Lo anterior se debe a que se conoce a esta ciudad como la capital del buen comer en México. Aquí encuentras comida proveniente de todo el mundo. Y aquí quiero explicar primero la langosta al estilo Puerto Nuevo. Imagínense ahí a una señora en la orilla de la playa cocinando con mantequilla, con tortilla, con frijoles cocidos con manteca de cerdo, sopa, arroz rojo y tortillas de harina estilo Sonora. Sobaqueadas les llaman, ¿no? O sea, este tipo de alimentos hoy son tan populares, tan llaman tanto al turismo que se supone que la langosta que se produce o que más bien se cocina en Puerto Nuevo es una influencia y nos da un estatus turístico internacional. También tenemos los tacos de pescado a la tempura, esos que hacemos en Mexicali, en Ensenada, que son ir a Ensenada a comer tacos de pescado es como obligado, ¿no? Como a veces para ir a Estados Unidos y comerte una hamburguesa, o ir a Mexicali y comerte carne asada, o ir a Tecate a comer el pan de Tecate, ¿no? Entonces, esto es tan común, es tan culturalmente tan popular que todos lo hacemos. Entonces tenemos la carne asada en Baja California, en Tijuana, tenemos la ensalada César, que de hecho se le puso así en nombre del Hotel César. Tenemos el chorizo de abulón en la isla de Cedros. No sé si lo han probado. Les recomiendo que lo prueben. Los antojitos mexicanos, bueno, este tiene una variedad porque dependiendo de dónde los comas, será la connotación que tiene la gastronomía de ese alimento. Por ejemplo, tú puedes ir a ciertas cenadurías en donde es estilo Sonora, estilo Jalisco, estilo Sinaloa, estilo Veracruz, etc. Entonces, los estilos, aquí se juntan todos. Es muy curioso cómo el acervo cultural o gastronómico es tan rico en Tijuana o en Baja California. Tenemos los huevos rancheros, el sushi. Ahora, déjenme explicar algo sobre el sushi y la comida china. La forma como comemos estos alimentos, por ejemplo, el sushi que lo comemos tan mediterráneo, igual como la comida china, que la comemos muy mediterránea, es decir, mezclamos más de un animal, o sea, carne blanca con carne roja y con algunos ingredientes de vegetales, que eso es lo que lo hace mediterráneo. Entonces tenemos la gastronomía med, que se ha hecho tan popular en esta zona por el movimiento hipster, por el movimiento de ser veganos, de ser crudo veganos, de ser vegetarianos. O sea, ha crecido tanto esta subcultura, si se me permite decirlo sociológicamente así, que la gastronomía en Baja California están en el top mundial. O sea, tenemos restaurantes del primer mundo que están en primero, segundo y hasta quinto lugar de las mejores comidas en su ramo, ¿no? Entonces también tenemos el pan de Tecate, como les decía, la comida urbana, ahora con los food truck o truck food o etcétera, los terrenos esos baldíos que empezamos a meter casas rodantes o se modifica ahí de manera artesanal el asunto y empezamos a vender alimentos. Déjenme decirlo de paso,
Y esto haciendo un paréntesis, aquí también vienen con con la cuestión económica de los colectivos, que entonces los colectivos de alimentos, de bebidas, de productos para el hogar, de productos de limpieza, etcétera. O sea, los colectivos eran como esos truck food que eran como un colectivo de varias personas reuniéndose para venderte alimentos, ¿no? Ahora ya lo hacemos de otras muchas formas. También tenemos la comida rusa. De hecho, las vinícolas que llegaron a Baja California primero, pues fueron rusas. Tenemos los tacos de tiburón, y tenemos los vinos de Valle de Guadalupe, que en su momento o en otro video les explicaré un poco más acerca de esta fascinante bebida que tenemos en esta zona, ¿no? Esto es lo que yo quería compartir el día de hoy. Espero haya sido constructivo la geocultura y que entendamos cómo la gastronomía y la religión, así como las costumbres. Bueno, un dato importante, no sé si conocen la misión que siempre se está peleando si le pertenece a Rosarito, a Ensenada. Bueno, la misión, el calabaceado, ese baile del calabaceado que bailábamos en la primaria, en la secundaria, se cree o se considera culturalmente que el calabaceado se originó en la misión Baja California, en la misión Rosarito, Baja California, que esa es la cuna del calabaceado. Ese ya es como un dato curioso. Les agradezco el tiempo y esta oportunidad de compartir con ustedes. Tengan excelente aprendizaje. Hasta luego.